qué se estimó? Bueno, porque se impuso una política de consenso, una democracia de los acuerdos, una idea de avanzar en la medida de lo posible. Y lo posible será o era hasta la raya que quien estaba arriba permitía que fuera, lo contrario venía una crisis. Ahí hay una mirada que ustedes saben es distinta a la que yo tengo respecto a quienes estuvieron 20 años cumpliendo tareas de gobierno, sin perjuicio de las valoraciones que hago y sin perjuicio de lo digo de inmediato. La diferencia para mi gusto muy drástica entre esa gestión que también asumió políticas neoliberales y lo que está ocurriendo hoy día, con los 2 años de gobierno del presidente Piñera. Creo que los temas que tiene la humanidad y el planeta también los tiene nuestro país. Y serán políticas de Estado que velen por el conjunto de la sociedad chilena, pero también en el marco de un planeta, en tanto de verdad se pleguen desde el conjunto. No habrán soluciones reales a la política o a la crisis, una política energética del Estado de Chile, si no es con el concurso de un debate donde el interés sea el país. Y yo no le puedo pedir un interés de país a un sector privado cuando su interés, por definición de doctrina, yo tengo que asumirlo, sobre todo si es una incursión económica, tiene leyes que están puestas a la vista de todos nosotros de mucho tiempo. Su máxima es lograr máxima rentabilidad con las inversiones de capital que ellos ganan. Y entonces, ¿por qué voy a tener que asignarle a un sector privado que cumpla tareas colectivas? No, esas tareas deben cumplir el Estado. Y tampoco estoy proponiendo que en todas estas incursiones las tareas en el desarrollo económico del país estén vinculadas solo a una participación del Estado. No, nosotros no postulamos desde siempre, o no cerramos ni no dejamos de abrirnos a lo que el desarrollo de la economía del país tiene que ser con una economía mixta, donde hay participación de capitales privados, de Estado y mixto, como su nombre indica. Pero alguien tiene que volver al juego que beneficie al desarrollo armónico del conjunto. Y eso no está ocurriendo con la política energética. Eso no ocurre con la política hídrica. Hay una crisis hídrica de carácter mundial. ¿Y quién la va a resolver? ¿Una empresa privada o una política de Estado? Hay una crisis alimentaria. ¿Y quién aborda este tema para que de verdad no seamos un nuevo bolsón que tenga estos dos rostros a propósito de la concentración de la riqueza y pueda exportar también manifestaciones como las que tenemos de indicadores dignos de estremecerse en lo que es, por ejemplo, por una falta de política alimentaria y de educación al respecto, tasas de obesidad infantil desconocidas, y sobre todo en los sectores más pobres. Esos son temas de humanidad, pero esos son temas más que se pueden abordar. ¿Por qué no se pueden abordar? Pero eso pasa porque efectivamente la economía se democratiza. No puede ser normal que acusemos tasas de crecimiento macro tan referenciales en lo que son los indicadores o las competencias internacionales y sin embargo tengamos la brecha, la desigualdad más tremenda a nivel mundial. ¿Por qué no se puede distribuir la riqueza de forma correcta? ¿Por qué tiene que haber tal nivel de acumulación en un sector tan minoritario y sin embargo la contraparte tenga que vivir en la condición de inseguridad? No existe la estabilidad laboral. Fíjense que ni siquiera en el sector público, ustedes lo conocen más que yo, lo que era una referencia del estatuto administrativo que indicaba una proporción de 80-20 respecto a la planta y a los a contratos, está a la inversa. Alguna vez yo escuché una versión de que eso era parte de la modernización del Estado. Yo no sé si la modernización del Estado tiene que pasar por una enfermedad mental, que es la angustia, que es el estrés, para familias completas que no saben si más allá de la evaluación va a corresponder seguir jugando papeles allí. Y digo más allá de la evaluación porque hemos vivido una experiencia traumática en que en evaluaciones de primer nivel, por razones de pensamiento político, perdieron la tarea mucha gente. Y entonces, claro, hay sospecha después. La ministra del Trabajo dice que no puede ser que todos estén en lista 1. ¿Y por qué no puede ser que estén en lista 1? A no ser que en el hospital o que en el servicio de
no sé cuál otro servicio, de por medio haya quedado tal desastre que mostraba entonces que estaban artificialmente calificados. Pero ¿por qué no puede haber un buen rendimiento de todo? No tiene que haber, porque ahí se aplica nuevamente la mentalidad de la competencia que va a destacar la exclusividad. Y eso es, y lo demás tiene que ordenarse. No, creo que esas cosas van a estar presentes en las políticas sociales. ¿Por qué el Estado perdió la responsabilidad de garantizar la salud pública y la educación pública? Yo no digo que no haya clínicas privadas, ni que no haya educación privada, sin fines de lucro. Pero ha existido históricamente, es más, la educación privada es anterior que la pública en nuestro país. La educación pública fue una conquista que debió haber llegado para quedarse y fortalecerse. Y bueno, aquí, digamos, esto podrá ser, ustedes lo saben, autoridad absoluta en cómo se ha ido debilitando, por ejemplo, la Universidad de Chile. ¿Y qué efecto tiene eso sobre lo que es el desarrollo del país? Una universidad que tenía investigación y que hoy día, a partir de lo que fue la instalación de una política bajo dictadura, privatiza la investigación. ¿Habrá algún investigador dispuesto a invertir en un posible descubrimiento que luego atente contra el rubro al cual él se dedica? Son miles y cientos de miles los inventos que se destruyen en Estados Unidos precisamente por eso, para no afectar los intereses de lo que está establecido como desarrollo industrial. ¿No? Solo va a investigar sin límite quien no tiene un encomiendo dirigido de parte de algún sector económico. Hay que decir la extensión en lo que es democratizar el tema cultural. ¿Qué acta de extensión tiene que usted tiene las universidades para eso? O otros espacios dedicados al tema de la cultura. Entonces, en todos estos planos, creo que distintas manifestaciones de la sociedad organizada empiezan a hacer su propuesta. Se hacía una antítesis, y ahí, porque era un desafío que me hacía Mirko, el presentador, entre este mundo globalizado, siglo XXI, más transversal, y las instituciones políticas que iban a ser sobrepasadas o iban a ser dejadas un poquito como piezas de museo, o sea, nadie se las iba a querer tomar porque a nadie les importaba. Yo creo que eso efectivamente en una política que trata de, por la vía del control de algún sistema partidario, pero vinculado también al poder económico o al poder institucional, puede instalarle a una sociedad. ¿Para quiénes creemos? Y mi única esperanza de que este mundo cambie y tenga esta mirada es porque creo en eso. Y tienen confianza depositada sin límite en que en algún momento el mundo, que yo llamo el pueblo, el movimiento popular, va a ser capaz de poner sus temas, porque son una fuerza mayoría, no nos va a superar ninguna nueva manifestación organizada que tenga la sociedad. Porque estaremos hiper abiertos a cada expresión en que esa comunidad se dé como organización dentro de una convivencia. Y desde esa perspectiva creo que si algo marca Pelequén, Puerto Aysén, Magallanes antes, Calama, y seguirán marcándolo muchos lugares del país, así como desde el punto de vista sectorial, el movimiento de la educación, con eje en los estudiantes como grandes protagonistas. Si algo marca como punto crítico, es el tema de la participación. Eso es. Yo no imagino que vaya a haber una postulación a una tarea de representación sobre la base de una frase que yo escuché en algunos parlamentarios y dirigentes políticos, no solo de derecha lamentablemente, en que las instituciones tienen que funcionar y entonces los que están ahí para la casa porque les toca resolver el problema dentro de las cuatro paredes, concebir así la actividad política es como tomarse el poder que está mandatado transitoriamente. Los mandantes son los permanentes. Y el que no haga ese clinch con esta nueva construcción de derecho que tiene la comunidad y que
se va expresando en cada momento, francamente va a quedar de espalda a la historia y va a tener, digamos, un nivel de adhesión en esa representación que vamos a evaluar seguramente con sentido crítico después. Creo entonces que es la hora de que se destrabe un sistema electoral que es parte de esta desmotivación, que es parte porque no hay una cierta significación. ¿Cómo yo voy a querer tener un valor sobre la actividad, por ejemplo, electoral representativa, una actividad política, si de suyo mi opción no tiene ninguna posibilidad de tener representación? Por tanto, mi voz solo tiene que canalizarse de prestado o por concesión de otro. Y yo diría, ¿por qué va a ser un elemento de derrumbe o de descomposición o de conspiración contra lo establecido el que una institución que de suyo es de representación no tenga la representación proporcional a cada corriente de opinión que de verdad tiene la sociedad chilena? Y eso está cuestionado. Si este gobierno que amenaza y hace un juego de piernas de que va o no va a reformas políticas que cambian el sistema electoral, no lo hace, va a tener consecuencias en lo que es hoy día la votación de ciudadanos que antes no lo iban a hacer porque no estaban inscritos y ahora podrán hacerlo. Ese tipo de cosas, porque yo sí creo en la transversalidad, sí creo en la horizontalidad, sí creo que hay autonomías en lo que son los distintos grupos humanos en términos temáticos, en fin, pero al fin de cuentas también creo que tiene un inalámbrico, por último, de organización. De lo contrario no se juntaría nada con nada. Entonces creo que sí, esta gente que hoy día tiene en razón absoluta opiniones críticas frente a tales o cuales políticas específicas, va a sentir que desde el punto de vista de una convocatoria a participar de una elección, va a poder usar también su opinión a través de ese recurso. Creo que está en debate, no resiste mucho más. Hoy estoy pensando en 2030, o si algunos creen que tengo un exagerado optimismo de aquí a 2 años, lo que es la construcción real de gobiernos regionales, donde su colegiatura esté electa en forma universal, donde se establezcan competencias, donde existan los recursos, por cierto, de esas competencias funcionen, sin que se afecte el Estado unitario. No tiene por qué ser un Estado federado para tener una descentralización real. Y es lo que están reclamando distintos puntos del país. Lo mismo en lo que se refiere a la iniciativa ciudadana de ley. Es decir, aquí el 90% de la iniciativa de ley la tiene el Ejecutivo y el Parlamento tiene la diferencia y los ciudadanos tienen. Yo no digo que sea esto una anarquía, tendrán que haber ciertas normas que contribuyan a darle rigor y seriedad, pero ¿por qué se va a privar al ciudadano de tener iniciativa de ley? Yo soy partidario que el recurso del plebiscito no desestabiliza a nadie. Hay que ver la historia que tiene Suiza y no es el modelo de sociedad que uno quisiera absolutamente tener, digamos, pero es un modelo que tiene el mecanismo de la consulta como un mecanismo democrático regular, tanto para temas comunales, para temas sectoriales, para temas que trasciendan la representación del país frente a la política internacional, etc. Y ahí no hay ninguna hecatombe, ninguna cosa que está derrumbando el Estado suizo. Es decir, estos debates, afortunadamente, lo está poniendo la nueva jornada. Se decía bien aquí, se han perdido los liderazgos, algo así, o las élites. Yo soy poco partidario de las élites, por si acaso, en buena hora. Los dirigentes de AICEM tienen que venir acá a conversar y volver allá. Y los dirigentes estudiantiles, pero a mí me parece excelente. Eso siempre tendría que ocurrir. Siempre. Porque cuando uno le da la adhesión a un dirigente, le traslada una representación. Pero las decisiones de cuestiones que luego van a impactar en lo que va a ocurrir con todo el sector, tienen que consultar. Es que, bueno, entonces, ¿para qué viene una reunión? Decía un ministro, si ustedes no van a cortar al hombre. Pero ¿por qué alguien dijo que era perder tiempo
vas a consultar. Eso es ganar tiempo. Más tiempo se pierde cuando alguien, apoderándose de la tarea, firma algo y luego le da vuelta a la espalda. Ese ejercicio es una clase magistral de cómo era funcionar un país. Ahí hay democracia participativa y representativa junta, en la proporción que corresponde. Esos son los temas, yo así lo veo, que nos está instalando este remesón, que nace hace un par de años y que sigue creciendo a lo largo del país. Es decir, hay muchas cosas en las cuales avanzar para profundizar y democratizar plenamente la institucionalidad de cómo funciona este país. Bueno, hay, ya ponía en el centro, hay temas incluso en la política internacional. Yo imagino que habremos madurado, y por lo menos soy de quienes van a postular no solo la autodeterminación de cada pueblo respecto a sus propios procesos y proyectos, sino eso bajo una égida que es el compromiso en una lucha por la paz. Creo que para los pueblos, para el que yo quiero representar, nunca la conflictividad ha sido buena. Siempre ha sido la parte más azarosa, más negativa, más dolorosa en momentos de conflictividad. Yo quisiera llegar en que conviniéramos que el armamentismo no tiene destino y esos recursos los gastáramos en políticas alimentarias. Y así se construyeron las soluciones a niveles de expectativas distintas entre países. Yo no me quiero desentender que la expectativa que tiene Bolivia respecto a una salida al mar es una expectativa que tiene que ver con el siglo XXI, tiene que ver con esta civilización. Y yo creo que hay inteligencia suficiente para construir una solución, porque lo contrario, ¿por qué? Más allá de si les ganamos la guerra o no, y si los tratados lo tienen timbrado a nivel de documento, ¿acaso no se afecta la potenciación de un desarrollo económico de un país con o sin posibilidad de acceso propio a lo que es el transporte marítimo? Se afecta. ¿Y por qué, a propósito tenemos tanta costa, no podemos darle una solución soberana? Bueno, ya hay mecanismos de compensación territorial, esto va a ser menos dramático si sostenemos una idea de promover profundamente desde el punto de vista cultural la amistad entre los pueblos. Yo creo que los pueblos tienen, digamos, esa cualidad, pero somos medio, a pesar de un mundo globalizado, un poquito soberbios como cultura país, no digo inventada por nosotros, pero así es este país, y autistas y autárquicos para imaginar la posibilidad de enfrentarnos al mundo entero sin la integración entre países y sobre todo a nivel subregional. Yo he escuchado, digamos, frases, se ha formado un nuevo espacio colectivo a nivel de los estados latinoamericanos y caribeños. Hay de turno una troika que le toca organizar el próximo evento en Chile, donde está el gobierno de Chile, representado por Sebastián Piñera, está el gobierno de Venezuela, representado en este caso por Chávez, por quien así es así, y está Cuba. Y tendrán que verse y reunirse aquí. Si yo sigo escuchando las frases que han dicho algunos ministros de gobierno y sobre todo dirigentes de la UDI, asumiría que la delegación de Cuba no podía entrar a Chile. Y entonces no podría. Es absurdo, es irracional, es la exageración, es no saber tratar la diferencia de pueblos, de culturas, etcétera, que en forma natural tienen que asumirse dentro de un continente que tiene la diversidad que tiene. Es la mentalidad de la intolerancia. Es donde se asume que la diferencia es un defecto. Para mí la diferencia es una cualidad. Y la cualidad va a estar, digamos, donde va la sabiduría, es qué hace síntesis, dónde converge y si eso es de interés común o no y se logra empujar. Esa es la cultura que yo creo sí se puede, porque cada día son más las inteligencias a favor de esto. Algunos dirán que lo habla de una fuerza centenaria, ya indiqué nuestra fecha de nacimiento. Yo quisiera que los temas que nos origen a la
existencia del Partido Comunista como representación de una clase social no existiera. Pero les quiero decir que lo que en economía, y particularmente a partir de lo que son los aportes de Marx, se habla como la plusvalía, es decir, la contribución que el trabajador le hace a la producción real y la retribución que a él le devuelven. Si existía, y por eso puse el ejemplo de lo que fue la masacre de la Escuela Santa María de Iquique, representación de lo que era en ese momento la sobreexplotación en la salitrera, esa sobreexplotación hoy día existe con más dramatismo porque el mundo tiene más recursos y el país para acoger y resolverlo. Eso existe en las trabajadoras temporeras, que no tienen límite horario y que no tienen condiciones de leyes en beneficio de seguridad social, que tienen ingresos como retribución a lo que le aportan, que no tienen ninguna proporción con los niveles de utilidad que se lleva el capital. Es decir, quiero decir que, y lo pongo en debate, si alguien me dice que está superada la explotación de unos seres humanos por otros y que se mide en los aportes que a la economía real esos seres humanos le hacen y lo que ellos reciben como retribución, si alguien me dice que está cuadrado y qué es lo que corresponde y justo, me doy y digo, a lo mejor el Partido Comunista está superado. Esa realidad, lamentablemente para mí, sigue 100 años después existiendo y todavía con más sadismo, porque hay más conocimiento y más posibilidades para haberla evitado. Esas son las cosas que hacen que yo no tenga un corte abismal entre un siglo y otro, entre una generación y otra. Y prefiero que existan las postas donde cada uno se hace cargo de su propio tiempo, pero los tiempos no son generacionales desde el punto de vista de una restricción etaria. Para mi gusto, una generación de hoy, del siglo XXI, no solo son las personas que tengan promedio entre 20 y 25 años, es el que están haciendo y el más adulto mayor que tengamos hoy día. Todos somos la generación del siglo XXI y cada uno le pone la cultura que socialmente adoptó, toda vez que también soy quienes creen que el desarrollo de cada uno de nosotros es fruto social, nadie es en sí mismo, porque solo en lo que son las películas existen los salvadores individuales, o sea, ya sea Batman, Rambo o cualquier nombre que ustedes quieran asociar. Termino con lo siguiente, si podríamos cada uno de estos temas seguirlos conversando mucho más, pero creo que Chile tiene un acumulado de historia, por tanto de experiencia, tiene un desarrollo aún limitado todavía, aquí se ha hablado de algo que también me parece muy de fondo, y ha sido un error que afecta a la soberanía económica del país, imaginarse productor de materias primas y no plantearse lo que hizo hace mucho tiempo Pedro Aguirre Cerda, que fue industrializar Chile. Entonces lo que se hace son los costos que tiene refinar en Chile, porque en China es más barato. Y claro, eso si ese va a ser, eso es si uno piensa en los 10 días actuales, pero si piensa el país y la demanda de ingenieros y las culturas que se crean, tendría otra mirada sin que sea absoluto. Pero ese es un gran tema. Ya decía, creo que hay condiciones para que nos propongamos en este proceso de acumulación, de construcción de nuevas mayorías y de, por tanto, de centralidad en cuanto al debate, que sean los temas que hoy día sobrecogen a toda la humanidad y a nuestra sociedad chilena. Podríamos imaginarnos un desarrollo donde el propósito sea elevar la calidad de vida de todos quienes somos parte de esta sociedad. Y la calidad de vida, para mi gusto, no es un signo igual, solo mayor consumo. Desde el punto de vista de la competencia sin freno. La calidad de vida se eleva también con más educación, con más acceso a la cultura,
posibilidades de la práctica del deporte, con más tareas de recreación, con más promoción de conocer el país y por tanto el turismo popular, y al final con espacios donde la palabra felicidad no sea tan extraña a toda la comunidad. Pensando, sí, en los que están naciendo y serán el día de mañana el país, yo también estoy pensando en los que están dejándonos una herencia y son parte de los adultos mayores. Esos son temas que yo he ubicado dentro de un desafío, y que es la contribución desde lo más humilde a lo más trascendente en lo que es poner en práctica este movimiento que yo llamo revolución democrática, que termine de condicionar plenamente nuestra sociedad, donde lo que ordene las políticas de Estado y la vida de la sociedad sean los intereses que establezcan las mayorías de Chile, y con especial atención en los trabajadores. Creo que así habrá voluntad para resolver los fenómenos que hoy día nos limitan, entendiendo que es una sociedad que tiene diversidad y por tanto en todos los planos de la vida tiene que tener pluralidad. Así yo lo concibo, incluyendo quienes tengamos la tarea de transformación, es una pluralidad y no solo un sector. Quisiera terminar imaginándome en esta sala de que ese 2030 es el que estamos construyendo en esta conversación también. Y por eso me parece tan atingente algo que nos legó Víctor Jara. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Otro Chile es posible. Muchas gracias. Preguntas ahí distribuido. Puede ser oral, verbal, la pregunta, Marco. Recibimos escrito. Ya, yo tengo que hacer de medio de las preguntas, pero como yo soy una apología a la cultura universitaria, por lo tanto me pongo las reglas institucionales, que en este caso dice que tienen que ser asistidas, voy a dar la palabra, voy a hacer una pregunta, y después vamos a la escrita. A su vestir el orden establecido. No tengo papel, pero le quería preguntar al diputado Carmona, dado que en nuestra época juvenil tuvimos luchas conjuntas con la juventud comunista. Yo participé, como muchos de los que estamos aquí, seguramente en la juventud radical, y siempre vimos que los jóvenes comunistas eran muy consecuentes, lo siguen siendo. Pero mi gran duda es cómo el Partido Comunista, a raíz de lo que tú planteabas, de que la palabra que tú expresabas aquí no era solo personal tuya, sino que también era la palabra del PC, es posible y es factible que el Partido Comunista solo, aislado de lo que son los grandes bloques políticos hoy día, no voy a hablar ideológico, sino que político, pueda tratar de imponer o tratar de hacer viable proyectos de leyes, porque hoy día todo se hace por la vía de la ley, y no puede ser de otra manera por lo demás, así lo hemos respetado. Avanzar para los efectos de mejorar las condiciones económicas de la clase trabajadora chilena en la lógica que tú has planteado de que para el Partido Comunista sigue existiendo la explotación del hombre por el hombre. Entonces, cuando nos planteamos, y este es el sentido del foro hoy día, cómo vemos en Chile en 80 años más, nosotros decimos por qué es posible
próximas elecciones de concejales hay un pacto entre la Concertación y el Partido Comunista, pero sea un pacto de carácter electoral. Y no es posible de que, así como el Partido Comunista, que siempre fue un aliado, especialmente del Partido Socialista, hoy día vemos que el Partido Socialista es un aliado de la democracia cristiana y no el Partido Comunista. No sé de quién será el problema, obviamente, pero debería, como aliado lógico, debería ser, por lo que es ideológicamente el Partido Socialista y el Partido Comunista, de ser aliados entre ellos. Entonces, le cuesta a la gente entender, Lautaro, esto que se produce en la política chilena, que es lo mismo de antaño. O sea, como decía el moderador, ¿no? Los partidos políticos tienden a desaparecer. Claro, el sistema binominal va a desaparecer cuando la UDI, y también un sector de la democracia cristiana, se den cuenta que ya no le va a permitir el sistema binominal seguir eligiendo sandías caladas, ¿no? Diputados por determinados distritos, porque van a surgir líderes locales. Entonces hay una serie de cosas que, para los efectos de poder modificarla, se requiere la unidad del progresismo. Y obviamente el Partido Comunista, lo entiendo yo, no puede estar aislado en como está hoy día. Vamos a ir. Sí, ¿no? Cada pregunta, ¿no? Respecto a ese tema no hay otra pregunta, así que por favor. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Voy a dar la posibilidad de exponer un poco la política del PC en torno a este tema hoy día. Primero, el Partido Comunista no se ha propuesto nunca, de Chile, nunca, que las transformaciones que yo he actualizado y he puesto allí, es posible que las haga solo el Partido Comunista. Nunca. El Partido Comunista ha sido desde su nacimiento primero respetuoso de que solo si el movimiento popular, como hablamos nosotros, si las masas hacen propio esto y constituyen una fuerza de acción determinante, será posible. Primer plano, ¿sí? Nunca, y ustedes verán, la historia del Partido Comunista no es una historia que suplante el movimiento más real. Muchas preguntas tienen que ver si hay una cédula del partido pelequeno, si cuántos militantes había. No sé si los hay o no los hay, no era el tema para nosotros. El tema para nosotros es si lo que esas masas están llevando adelante tiene sintonía con lo que nosotros imaginamos es el protagonismo popular. Porque no nos parece bueno si hay militantes comunistas y nos parece malo si no lo hay. Si es bueno, será siempre bueno. Y desde el punto de vista político, el Partido Comunista ha sido un partido que siempre ha actuado en la perspectiva de la construcción de frentes de unidad. Y lo hizo con Aguirre Cerda y lo hizo en distintos tiempos. ¿Qué es lo que provoca un cisma entre el Partido Comunista y los que constituyen los partidos de la Concertación? Hay muchas historias, yo no quiero abusar de la posibilidad del micrófono a favor mío, pero no fuimos nosotros los que pusimos por condición la exclusión del Partido Comunista para contribuir a una salida a la dictadura, ni nosotros fuimos los que a propósito de eso asentimos. Mantuvimos cada partido tendrá que explicar sus puntos de quiebre histórico. Algunos le asignan la forma en que el Partido Comunista luchó contra la dictadura. Yo quiero decir que si ese fuera el punto, el Partido Comunista en 100 años era el único momento de la historia que reivindicó una agudeza en la lucha contra un régimen, fue contra una dictadura fascista que ya había cobrado miles de detenidos, desaparecidos, ejecutados políticos, exiliados. Y solo eso llevó a que usara un recurso que llamó por lo demás